Bien, seguimos entonces con lo que es el tema de Fibonacci y retroceso. Hoy vamos a ver el último tema, que es la correlación de Fibonacci, que dijimos que lo que nos permitía a nosotros la correlación de Fibonacci es proyectar cómo va a ser la posible figura de ese retroceso. Bien, recuerden que los retrocesos nosotros los indicamos con letras, es un X, que es el punto cero inicial, X, A, primer movimiento, A, B, segundo movimiento, B, C, tercer movimiento. Bien, básicamente la correlación de Fibonacci nos va a permitir encontrar C, ¿tá? El último punto. ¿Bien? De ahí lo podemos aprovechar o para aprovechar ese movimiento de B a C con confirmaciones y todo, obviamente, encontrando las proyecciones, bueno, las confluencias y eso. Si encontrás una confluencia y una confirmación en el movimiento de BAC y tenés recorrido, tenés liquidez, tenés zonas libres más abajo, lo aprovechás, o más arriba, dependiendo si es tendencia alcista o bajista, lo vas a aprovechar. Y después de, bueno, finalizó el retroceso, sabes que cuando empieza a confirmar vas a tener un nuevo impulso. Entonces, básicamente, nos va a servir para tener esos dos puntos de vista o esos dos panoramas, ¿bien? Antes de avanzar, me faltó mostrarle esta diapositiva, que es sobre el último tema que vimos la clase anterior, que fue la manipulación por inducción, ¿tá? O sea, ¿qué es la manipulación por inducción? Ahí les explico, es la creación de un falso high o falso low, va a depender de la dirección, obviamente. Es decir, que por la fractalidad no debería de formarse ese high o ese low, es un falso high o falso low, porque no debería de estar. El precio lo que hace es inducir una dirección, te hacen como un amague, ¿ok? Hasta alcanzar la zona de manipulación que la marcamos con Fibonacci, creando un falso rompimiento para luego tomar otra dirección, es decir, la dirección que verdaderamente iba a tomar. La mayoría de las veces esa dirección que verdaderamente iba a tomar, bien, es la misma con la cual venía en el pasado, ¿ok? Yo acá tengo una figura, esto después se los puedo pasar, ¿tá? Se los dejo ahí, ya les queda la grabación para que pongan pausa y pueden leer, pero básicamente acá está lo que es la zona de manipulación y fíjense cómo el precio llega a esa zona de manipulación, venía en tendencia alcista, hizo rompimientos, acá está, esto, si lo vemos así es como que se van a marear, acá lo importante es que ustedes puedan leer, ¿tá? Lo que dice en esta diapositiva. ¿Tá? Hacerle captura de pantalla, recortar, imprimir y se quedan con esto, es un ejemplo y después buscarlo en el gráfico. Bien, ahora lo que vamos a hacer, dicho esto, damos por finalizado lo que es manipulación y vámonos directamente a lo que es correlación de Fibo. Bien, ahora sí, vamos al gráfico y vamos a entender qué es la correlación de Fibo. Bien, seguimos con lo que es estructura. Recuerden que Fibonacci lo usamos para reafirmar y refinar lo que es la estructura de mercado. Bien, y entendemos bien la fractalidad. Sabemos que hay un impulso y luego de un impulso siempre va a haber una corrección. ¿Ok? Siempre va a haber una corrección. Las correcciones, ¿tá? Son movimientos X, A, B, C, ¿tá? X0, A, B y C. ¿Tá? Lo puse ahí a C porque justamente a través de lo que es la correlación de Fibonacci, ¿tá? Es donde nosotros vamos a encontrar este puntito, C, el punto C. ¿A qué altura va a llegar C? ¿Tá? Eso es lo que nos va a permitir usar esta herramienta de Fibonacci retroceso con sus correlativos. ¿Tá? Para entender esto, lo que tenemos que entender primero que nada son los correlativos de Fibonacci. ¿Ok? Los correlativos de Fibonacci. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, nosotros estuvimos viendo que Fibonacci tenía ciertos niveles, de 0 a 1, de 0 a 100, por decirlo así, en porcentajes, de 0 a 1, tiene ciertos niveles de importancia, ¿no? Para nosotros. Y yo lo que voy a hacer ahora es escribirlos acá. Es el 0,38, 2, es un nivel, luego tenemos el 0,5, luego tenemos el 0,618, ay, perdón, vamos a poner acá, 0,618, bien, eh, luego tenemos el 0,79, el 0,7 no lo usamos en correlativo, es el único nivel que no lo vamos a usar en correlación, es el 0,79, el 0,889, ¿está? Y listo, 0 y 1 son irrelevantes. Los correlativos que vamos a usar van a ser de estos niveles. ¿Bien?
de estos niveles. Vamos a hacer así. Excelente. Estos son los niveles de Fibonacci, de decir, bueno, tengo un impulso, ¿a dónde puede llegar ese retroceso de ese impulso? Puede llegar al 0,382, 0,5, 0,61, 0,79, 0,889, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, para poder usar esta herramienta y descubrir C, que es lo que queremos, ¿ok? Vamos a necesitar que esté formado los movimientos, los siguientes movimientos, ¿ok? Los movimientos XA y AB. Bien, necesitamos que estén formados estos dos movimientos para poder sacarse, para descubrirse. Bien, entonces, XA lo vamos a tomar como un impulso y vamos a ver en su correlación, en su retroceso, que sería AB sería el retroceso de XA, ¿tá? Para que se entienda, AB sería el retroceso de XA. Entonces, vamos a usar Fibonacci del inicio a final del impulso de XA para ver hasta dónde llegó, porque debe estar ya formado, B. Bien, y vamos a sacar su nivel. ¿Listo? Si llegó al 0,38, al 0,5, o sea, a lo que voy es esto. Si llegó al 0,38, al 0,5, que es la mitad más o menos, al 0,618, al 0,79 o al 88,9. Necesitamos saber hasta dónde llegó B. ¿Tá? Entonces, primero que tenemos que hacer es trazamos Fibonacci de X a A y sacamos B. En el retroceso de Fibonacci, en los niveles de retroceso entre 0 y 1, ¿a qué altura llegó B? ¿Bien? Una vez que tenemos ese dato, ahí vamos a poder sacar el correlativo C. ¿Qué es el correlativo? El correlativo es básicamente entender que cada nivel de Fibonacci tiene un correlativo por arriba de 1. ¿Ok? Tiene un correlativo por arriba de 1, que ahora se los voy a enseñar. ¿Bien? Yo lo que hice, para no marearme tanto y como soy más visual, ¿da? Fue ponerle color a los niveles y el mismo color a sus correlativos. Fíjense que el 0,38 está en naranja y el 2,23 está en naranja. ¿Por qué? Porque el 2,23 es el correlativo del 0,38. 2,23 es el correlativo del 0,38. Entonces, ¿qué hice? Fue ponerlos en la configuración de Fibonacci naranja. Bien, 0,5 lo tengo en verde, el correlativo es 2. ¿Ok? Entonces, correlativo es 2. ¿No? Es el que ustedes ven en verde. Luego tenemos el 0,6118. El correlativo es el 1,618. 1,618 es su correlativo. Y está en azul. Le sigue el 0,79, el correlativo es el 1,272. 1,272. Bien. Y por último está el 0,889, el correlativo es el 1,13. 1,13. Es el que está en rojo. Ok, rojo. Bien, entonces acá tenemos la correlatividad de Fibonacci. Cada nivel de retroceso de Fibonacci va a tener un correlativo. Es decir, ¿cómo va a funcionar esto? Es aprender a trazar Fibonacci nada más. Para descubrir ¿qué? C. Queremos descubrir C. Para descubrir C necesito que esté el movimiento X A formado y AB formado. O sea que ya haya comenzado BC, por lo menos me haya confirmado que arrancó BC. ¿Listo? ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Lo que hago es trazo Fibonacci de X a A y observo en qué nivel de X A alcanzó. Hagamos un ejemplo de que llegó al 0,79. A veces puede llegar a la mitad.
a la mitad de dos niveles. Ok, entre el azul y el negro. Ok, en el correlativo más o menos buscas la mitad entre el azul y el negro. Bien, pero vamos a hacerlo algo más redondo, o sea, para que se entienda. Imagínense que llegó al 0,79. Ok, y tengo este movimiento. ¿Tá? Entiendo que B retrocedió el 79% del movimiento 0A o XA. Ahora la cuestión es, C, ¿a dónde podría llegar? ¿Tá? Entonces lo que hago es buscar su correlativo y el correlativo es trazo ahora de A a B, de trazo como AB, como si fuese de la misma forma como si fuese un impulso entre comillas. ¿Ok? De A, inicio, a B, final. Y voy a buscar su correlativo. Y el correlativo va a ser de 0,79, es 1,272. Ok, entonces el correlativo está a esta altura. Ahí, a esa altura. A esta altura. Lo que me está diciendo es que C podría finalizar acá. Para después poder comenzar o finalizar lo que vendría a ser el fractal completo. Bien, ahora, entender algo, amigos. Esto no es magia ni que el 100% de las veces siempre es así. No, es probabilidad. La mayoría de las veces encontramos correlación. Y está bueno tener la herramienta para que nos dé un panorama. ¿Ah? Es decir, las herramientas se usan, están para usarlas, pero están para buscar información y encontrar esos puntos de confluencia. ¿Qué más puedo yo agregarle a esta información? Zonas de reacción. Si yo veo que justo donde me dice el correlativo, la correlación de Fibonacci, que va a estar C, tengo una zona de reacción limpia, que hizo una toma de liquidez, y que por ahí también fue parte de la fuerza de rompimiento, y bueno, me está diciendo que esta zona está bastante interesante para dos cosas. Una, esperar confirmaciones y irme en compra. Otra es, si aún queda movimiento, y tengo confirmaciones que ya comenzó el movimiento BC, aprovechar este movimiento que queda hasta llegar a la zona. O por lo menos dentro de AB. Un 1.2, un 1.3, eso va a depender de la liquidez que haya acá, bueno, en fin. ¿Ok? Aprovechar el movimiento. Bien, sencillo. No tiene mucho más vuelta. Es entender, es saber usar Fibonacci en el movimiento XABC. Entonces, debo de tener, punto número uno, debo de tener ya formado el movimiento X, A, B y B, realmente que confirme que ya comenzó el movimiento BC. ¿Qué voy a buscar? C. ¿Qué debo de entender? Que cada nivel de Fibonacci, en lo que vendría a ser su área de retroceso, de 0 a 1, los más importantes que vimos, cada uno de esos niveles tiene un correlativo. Entonces, lo que debo hacer yo es, punto número 3, trazar Fibonacci de X a A y ver a qué altura llegó el retroceso. El movimiento AB es el retroceso de X a. ¿A qué altura llegó ese retroceso? Del Fibonacci. Ok, llegó a tal. Ejemplo, 0,6118. Perfecto. Y ya me confirmó que arrancó el movimiento BC. Entonces lo que hago es buscar su correlativo. ¿Cómo hago el correlativo? Trazo Fibonacci ahora de A B, en ese orden, y busco el correlativo por arriba de 1. O sea, estos. ¿Ok? Lo marco y luego lo que me toca es esperar, buscar confluencias para tener el panorama. Ni que hablar que cuando llegue a esperar confirmaciones. Porque acá puede que haya manipulación, puede que te haga una mecha para abajo, tome liquidez, pueden pasar muchas cosas, pero por lo menos tenés un panorama de la zona. ¿Listo? Esta herramienta, esto de correlación de FIBO, ¿tá? Funciona en todas las temporalidades, pero me gusta mucho usarlo en temporalidades más grandes, temporalidades intermedias y temporalidades mayores, me gusta mucho formar. ¿Por qué? Porque ya temporalidades más chicas, recuerden que las zonas son más débiles, hay mucha creación de liquidez y podemos llegar a marearnos un poco. ¿Bien?
correlación de Fibonacci. Encontrarse y ver la posible figura de retroceso. Vamos al gráfico, nos vamos a H1 y vamos a ver, ¿tá? En sus retrocesos, vamos a borrar todo y vamos a tratar de encontrar, vamos a ver en los retrocesos correlativos, ¿tá? Correlativos. Vamos a entender algo acá. Vamos a ver esto. Todo esto fue un movimiento impulsivo, todo esto fue un movimiento correctivo. ¿Ok? Vamos a ver si acá XA, BC hay correlación. Entonces trazamos de X a A, me da más o menos en el 0,5, casi llegando al 0,618, verde casi llegando a azul. Bien, veremos el correlativo si pasa eso. Verde casi llegando a azul. Trazo de A ahora a B y busco el correlativo. Bien, ahí, casi llegando a azul. Casi. Sería en realidad, tendría que haber llegado acá, más o menos. Porque era verde, o sea, era verde casi llegando a azul. O sea que tendría que haber llegado acá. ¿Qué tenía yo? Un bloque de órdenes. Es un bearish block, ¿ok? En temporalidad intermedia. ¿Qué hizo el precio? Fíjense que si hubiese, efectivamente, si hubiese dado la correlación perfecta, hubiese llegado al middle del bloque. Sin embargo, llegó al open del bloque, al open y reaccionó. Tomó liquidez de esto, que fue una noticia, de este mínimo fue una noticia y reaccionó. Pero nos da un panorama. Busquemos otro. Busquemos otro. Acá tenemos otro movimiento. Vamos a ver. Acá. Vamos a M30. Quiero entender un poco más esto. Acá. Impulso. Tuk, tuk, tuk. Ok. El impulso es este. ¿Ok? Impulso. Y luego tenemos el movimiento de XA BC. Que aparentemente, o sea, el movimiento aparente no, es este. X, A, B, C. ¿Tá? Sería algo así. Vamos a ver acá si tenemos correlación. Inicio del impulso, final del impulso. Llegó al 0,382. Tendría que llegar al 2,23. ¿Tá? No alcanzó. 2,23. En este caso, no hubo correlación. ¿Tá? En este caso, no hubo correlación. Pero te da un panorama general, como les digo. Sigamos viendo. Vamos a ver. Tuk, tuk, tuk. A ver acá. A ver acá. Acá hubo un rompimiento. Acá hubo un rompimiento. Quiere decir que esto es un movimiento impulsivo. El impulso arrancó acá. Acá. X, A, B, C. ¿Ok? Vamos a verlo. Acá. Tú llegó al 38. Tendría que llegar al 2,23. ¿Tá? Ahí. Tuk. 2,23. ¿Tá? 2,23. ¿Qué tengo yo en el 2,23 en el pasado? Un bloque de órdenes. Este bloquecito que está acá. Vamos a ponerlo en cuerpo. ¿Tá? Que es donde está la mayor cantidad de la fuerza. Si los bloques son de mechas cortas, yo voy de mecha a mecha. Si tiene mechas muy largas, uso solamente el cuerpo. ¿Tá? Eso es lo personal. Ahí, confluencia. ¿Tá? Este bloque estaba totalmente limpio. Fue miren como validación de bloque. Esta caída acá, esto es importante para validar la fuerza de las zonas. Esta caída fue toma de liquidez de estas tres mechitas que están a la misma altura, es liquidez estática, y esto que fue liquidez flotante. ¿Está? O sea que es bloque, zona donde tomó liquidez en el pasado, totalmente limpio en el futuro, porque no había llegado hasta ese momento, y a su vez lo que hizo fue provocar una ruptura. Height. Provocó una ruptura. ¿Ok? Y tuve correlación de FIBO. Excelente. Se dio.
Sigamos viendo para que lo puedan seguir interpretando. Ujú. Quiero ver retrocesos claros, ¿ok? En esta temporalidad, porque si me voy a temporalidades más chicas, seguro vamos a encontrar, pero la idea es manejarlo en estas temporalidades. Vamos a ver acá. Impulso, pum, 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 ¿ok? Tracemos, quizá llega al 0,38, creo, clarísimo. Un poquito más ahí, 0,38, el middle de entre el 38 y el verde. Y vamos a ver acá, y acá nos alcanzó al... Ah, no llegó, llegó al 61,8. O sea, tendría que haber llegado más o menos a esta zona acá. Ahí, en un doji. Ahí hubiese validado. Esta zonita que está acá. Hubiese validado. ¿Por qué no llegó? Y bueno, seguramente, si me voy a temporalidades más chicas y analizo esta zona, por eso es buscar confluencias, ¿no? Voy a recortar. Porque a todo le tenemos que... O sea, a todo hay que sacarle respuestas. ¿Ah? Eso es un analista. ¿Por qué? Cuestionarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ups, clarísimo. ¿Por qué no llegó al bloque? Y miren, clarísimo. ¿Qué tengo ahí? Un Tetris. Ahí, tuk. ¿Y qué onda ese Tetris? Y ese Tetris aparentemente fue donde empezó a o sea, el bloque, acá, tomó liquidez en el pasado, está totalmente limpio, es verdad, pero el movimiento acá, hubo una resistencia, descanso y acá inyectaron capital, descansaron y ¡boom! Inyectaron más capital. ¿Ok? Puedo entender que esto es un movimiento de imbalance en temporalidad más grande. ¿Está? Es un movimiento de imbalance en temporalidades más grandes. El equilibrio del imbalance y el mercado sería, en esas temporalidades grandes sería el middle, y en el middle, en esta temporalidad, tengo un Tetris. Y este Tetris provocó ruptura de este high a partir del trading. Boom. Todo esto que tengo acá, estos movimientos cortitos, es liquidez. Impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, impulso. Todo esto es liquidez flotante. Por abajo de la liquidez, ¿cuál era la zona? El Tetris. Ok, por eso no llegó al bloque, a la correlación de Fibo. No llegó del todo. ¿Ah? Pero en fin, se acercó. Bien, vamos con uno más. Vamos con uno más. A ver, que encontremos. Ujú. Impulso retro, sin manipulación, en esta temporalidad. Acá. Vamos a ver acá. Este movimiento. Pum, 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 pum. ¿Está? Vamos a ver este movimiento. XA llegó al 0,79. Bien, ay, no me va a dejar. ¿Qué pasó? Ah, se me reinició. En unos segundos. Ahora sí. Ah, XA, retesteo 0,79. Vamos a ver si llega al 1,27. AB y llegó al 1,27 un poquito por abajo. El 1,27, ¿qué tenía? Tenía acá una velita acá, este doji acá, en esta temporalidad. ¿Ah? Ahí. ¿Qué hizo el precio? Llegó, pero un poquito más abajo y reaccionó. Muy poco. ¿Habrá sido una manipulación por inducción esto? A ver, ¿habrá sido una manipulación por inducción? ¿De acá a acá? Uh, zona de manipulación, cuerpo dentro de la zona, abajo es mecha, rechazo, posiblemente. ¿Y por qué manipuló? Apá, ¿qué habrá acá? ¿Qué hay acá? Toma de liquidez de este mínimo. Lo que hizo fue manipular para tomar la liquidez de este mínimo. Ah, ok. ¿Y tendré algo más? En una temporalidad más chica habrá algo más oculto. Vamos a ver. M5, a ver qué onda. ¡Apa! Miren acá. ¿Qué tenemos acá? Doji, Doji, Doji. El precio reaccionó, no pudo romper este high de una. O sea, subió, rechazó, pelea, pelea, pelea. ¡Pum! Velazo con cuerpo, con fuerza, inyección de capital. O sea que acá en la indecisión, Doji. Ok. Entonces,
lo que hizo el precio en este movimiento de X a B C fue, en su corrección, hizo el X a B C como correspondía, simplemente bajó un poquito más, ¿por qué? Para tomar la liquidez de este mínimo, ¿ok? Manipuló los mínimos anteriores recientes, o sea, este mínimo en temporalidad más chica lo manipuló y a su vez manipuló el mínimo del pasado y reaccionó en el doji, pero porque estaba fundamentado y se veía que había una reacción de inyección de capital. O sea, confluencias, lectura de mercado. Cuando entendés el idioma y entendés la información, tú, porque practicaste, practicaste, practicaste y practicaste tanto, pero tanto, amigo, que tu mente te lo va a decir sola, sola, sola. Te va a decir, mira, recordá esto, tenés que ver, sola va a empezar a cuestionarse, pero porque lo practicaste una y otra vez. ¿Tá? Las herramientas están para usarlas y de saber en qué momento usarlas y en qué orden. Por eso está el sistema. ¿Listo? Así que bueno, esto es correlación de Fibo. Por hoy damos por finalizado básicamente lo que es Fibonacci retroceso. Nos vamos, luego viene extensión de Fibonacci, pero en la siguiente clase lo que vamos a hacer es un repaso de Fibonacci retroceso en sus 5 formas de usarlo en los determinados momentos a usarlo. Bien, así que bueno, nada, a seguir estudiando, seguir interiorizando la información y practicando, que de eso se trata.